Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Martín Mora, soy estudiante de Ingeniería Civil del segundo semestre y en esta ocasión estaré presentando y resolviendo el ejercicio 19 del módulo de estática. En este caso es un ejercicio de equilibrio estático en 3 dimensiones. Muy bien, el ejercicio dice así. Un contenedor de peso W está suspendido del anillo A. El cable BAC pasa a través del anillo y se une a los soportes fijos en los puntos B y C. Del mismo modo, se aplican dos fuerzas, las cuales son P igual a P en I y Q igual a Q en K, en el anillo para mantener el recipiente en la posición mostrada. Si se sabe que el peso W es igual a 400 Newton, determine. Primer punto, el vector dirección de la fuerza P. Segundo punto, la magnitud de las fuerzas P y Q. Tercer punto, las componentes rectangulares de las fuerzas P y Q. Y cuarto punto, cómo el cable BAC pasa por el anillo del contenedor. Entonces, tanto la tensión de los tramos A y B y A y C son iguales, sí o no, ¿por qué? Muy bien, para resolver el ejercicio, primero necesitamos comprender los datos que nos están arrojando. El primer dato que nos lo da el enunciado es el peso del contenedor, el cual es de 400 newton. El siguiente dato que nos dan sería el vector director del punto A, el cual está, las componentes son 0 en I, menos 4 en J y 0 en Z o K. En ese caso yo decidí trabajar con metros en vez de milímetros para, digamos, no hacer tan complicado al momento de visualizar las operaciones. Siguiente dato, el punto B, que está en 0.13 metros en el eje Y, 0 en el eje J y 0.16 metros en el eje Z o K. Siguiente sería el C, que tenemos menos 0.15 en I, 0 en J y menos 0.24 en el eje K. Como siguiente dato tenemos la fuerza P, la cual se mueve en una sola dimensión, la cual es el eje X, y por lo tanto se pondría PI, ya que como podemos observar en el diagrama, no tiene ninguna otra componente en ninguno de los otros ejes como es Z o lo es Y, simplemente se mueve en el eje X. Q, la cual se mueve en el eje Z o el eje de las K, como bien pude haber explicado con la fuerza P, simplemente se mueve una dirección y se coloca esa, como podemos observar aquí en el diagrama. Muy bien, ahora tocaría, digamos, explicar el diagrama. Tenemos el peso del contenedor en el lado negativo del eje Y, porque podemos ver que el origen está mucho más por encima, entonces por eso coloqué menos 400 en J. Esa unidad la puse en milímetros, bien repito, porque realmente no es tan relevante para el ejercicio como tal, porque ya igual queda convertida, como bien pueden ver acá. El punto A. Bien, para B, como bien podemos observar, ese es el eje de las X, pero es el eje negativo. Entonces, como lo convertí a metros, sería 0.13, menos 0.13, perdón. Para el eje Y, podemos observar que aquí está el origen en 0, no sube nada, entonces tenemos 0 en el eje J o el eje Y. Para el eje Z, podemos observar aquí que es 160 milímetros o 0.16 metros, los cuales están para el eje Z del lado positivo. Muy bien, para C tenemos menos 0.15 en el eje negativo de las X, como bien pueden observar, al igual que en B. También se repite la constante de que en C no haya componente para el eje Y, pero sí haya en el eje Z. En este caso, en el eje negativo, como bien pueden observar, el eje de las Z es de 0.24 metros. Para el caso de P, tenemos que solo se mueve una sola dirección, la cual es el eje de las X, o muy bien podría decirse el eje de las Y, o en la dirección Y, al igual que Q, que solo se mueve una dirección, la cual es Z o K, como bien podemos observar. El siguiente sería el diagrama de cuerpo libre.
el cual es muy importante representarlo, ya que de ello nos permite, digamos, saber qué vamos a descomponer y también en qué dirección se mueven las fuerzas. En este caso, como bien sabemos, está el anillo A y voy a empezar colocando la fuerza más evidente, la cual es el peso, que como bien dije, se mueve solo en el eje de Y. Para el caso de la fuerza P, que solo se mueve el eje X, y para el caso de Q, que solo se mueve el eje Z. Para la fuerza en AB, tenemos en cuenta que es un hilo, se podría decir una cuerda que está en tensión, que está sujeta, como bien se puede observar en la explicación anterior, a un objeto fijo, del cual ejerce la tensión, como bien dije, y se mueve en esa dirección. Lo mismo para la fuerza en AC, o la fuerza C, que sería esa, y se mueve en esa dirección. Los principios y ecuaciones a utilizar van a ser los siguientes. Tenemos la primera ley de Newton y de cuerpos rígidos, la cual dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. En ese caso, podría descomponer ese principio como las fuerzas o la sumatoria de las fuerzas en X es igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y lo mismo la sumatoria de fuerzas en Z. La siguiente ecuación a utilizar va a ser la diagonal o más bien la magnitud de una fuerza, la cual está definida como la raíz de los deltas de cada uno de sus ejes al cuadrado, todo eso sumado. Y la otra va a ser el lambda de la fuerza, la cual va a ser lo que nos dé, digamos, los deltas de cada eje sobre el resultado que nos da acá arriba en la ecuación de la magnitud. Importante, una notación que hay que aclarar aquí es que si no nos dan, digamos, el coeficiente de fricción de los anillos, se intuye que es un anillo liso, por lo tanto no existe fricción. Eso más adelante lo explicaré, su importancia, y debido a eso podemos intuir que la tensión en AC podría ser igual en AB. Ahora vamos a proceder con la solución para el problema. Por lo cual vamos a introducir los datos y vamos a dar el vector director de TAB, el cual, por la fórmula que expliqué anteriormente, simplemente reemplazamos los datos que son en este caso los de B en la ecuación, los cuales están multiplicados todos por la fuerza, que en este caso es T, pero no la conocemos, es una incógnita. Eso sobre la raíz de todas los deltas de todos sus ejes. Nos da ese resultado, digamos la diagonal o la magnitud, nos da esto, 0.45 metros. Lo siguiente pues sería simplemente poner cada delta sobre la magnitud, en este caso menos 0.13 sería en I sobre la magnitud y así sucesivamente, para terminar hallando la fuerza, pero aún así nos queda una incógnita, la cual es T. Procedemos a repetir el mismo procedimiento para T a C, con la misma fórmula, de la misma forma, y pues eso nos da ese resultado que es la magnitud de la fuerza. Y aquí está pues su vector director en todas, digamos, sus ejes o componentes, y JK. Aquí queda indicado también como una incógnita la letra T, que vendría siendo la tensión o fuerza. Recuerden que yo lo indico como, indico la fuerza como T, porque lo reemplazo por tensión, por así decirlo. Como siguiente paso sería aplicar la primera ley de Newton, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. En este caso vamos a hacerlo teniendo en cuenta las ecuaciones, pues todas las fuerzas en X, y aplicamos la sumatoria, pues esto es igual a cero, al igual que en todos los ejes, pues serían Y y Z. Seguimos despejando incógnitas, en este caso la letra P es una de las que nos piden, y para ello reemplazamos T en la ecuación número 1
pues la que está igual a cero, y despejamos la letra P. De esta forma quedaría. Y ese resultado nos da 139.59 newton. Del mismo modo, hallamos la tercera incógnita reemplazando, digamos, T en la tercera ecuación y despejando Q, la cual nos da una fuerza de 31.44 newton. Al obtener estos resultados, ya podemos responder a las preguntas que se nos plantearon en el ejercicio. La primera, el vector de la dirección fuerza P es la magnitud hallada, es decir, PI, ya que no tiene componente en ninguno de los dos ejes, como mencioné al principio cuando estaba explicando el diagrama. Como pueden ver aquí, pues solo tiene, digamos, su magnitud, solo se expresa en el eje X, es decir, en Y. Y pues eso es lo que justamente responde acá. La segunda pregunta, las magnitudes de las fuerzas P y Q, ya las hallamos, despejando en las ecuaciones. Nuestras incógnitas, las fuerzas P y Q serían D para P 139.59 newton y para Q 31.44 newton respectivamente. La tercera pregunta es acerca de las componentes rectangulares de P y de Q. En ese caso, la componente rectangular de P simplemente sería la que tiene en X, porque es en la única que se manifiesta. Y su magnitud es de 139.59 newton. Y pues en los demás ejes queda como cero, porque no tiene simplemente. Las de Q son, para X sería 0, para Y 0 y para Z sería de 31.44 newton, porque del mismo modo solo se presenta la fuerza en ese eje. Seguimos con la pregunta 4 y su respuesta es que las tensiones tanto en A como en B son iguales, ya que al no tener la fricción de los dos anillos, podemos intuir que dicha fricción no existe. Por lo tanto, el anillo es liso y al tener este anillo liso, no nos queda ninguna incógnita. Y si lo hubiera, en ese caso, nos quedaría un sistema de 4 incógnitas y 3 ecuaciones, el cual no se puede resolver. Por lo tanto, ese anillo liso hace que la tensión tanto en AB como en AC sean iguales. Las conclusiones. La primera conclusión es que cuando una fuerza o vector solo se presente en una dirección sobre alguno de los ejes, sus demás componentes serán igual a cero. Segunda conclusión. Si no se especifica la fricción en uno de los anillos del problema, se intuye que no tiene y por lo tanto su coeficiente de fricción es nulo y provocaría que ambas tensiones sean iguales. Tercera conclusión, las fuerzas que se ejercen son menor al peso, de lo contrario, harían que esas cuerdas se rompan y el sistema no quede en equilibrio, que es lo que se busca precisamente con la estática. Ese fue mi ejercicio, muchas gracias.